Bueno, vamos a estar siguiendo aquello. Y el otro tema que queríamos conversar contigo, Raúl, es este tema de la conmemoración de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi que se da por estos días y que de alguna manera ha generado una especie de corre, ve y dile, así, como un reguero de pólvora, de que Putin estaría en condiciones o quisiera poder anunciar algo más o menos del tamaño de lo que fue esa victoria en estos días cuando todavía no está claro cuánto se queda en Ucrania o si se retira. Exacto, Fernando. Bueno, Putin, si algo ha demostrado hacer muy bien, es mantener las cartas muy cerca del pecho, es decir, no mostrar cuál es su juego. Y hay mucha especulación sobre qué podría decir en este famoso discurso, que es muy importante para los rusos, marca un hito, un antes y un después. Es decir, la Unión Soviética sufrió bajas enormes y tuvo un sufrimiento indecible durante la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas nazis llegaron virtualmente a las puertas de Moscú, la capital, ocuparon el conjunto de Ucrania, por supuesto, y buena parte del occidente del país. De manera que haberse librado de esa amenaza, que fue particularmente criminal y asesinó a más de 20 millones de ciudadanos rusos, es una reivindicación enorme y una fuente de alegría y orgullo, también para Putin, cuyo padre combatió en la Segunda Guerra Mundial y está muy presente en la memoria histórica soviética esta victoria que marca la emergencia, o la aparición de la Unión Soviética como una gran potencia mundial, como una de las grandes vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, y que desde entonces le ha dado un estatus especial en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, con un derecho a veto. Es decir, marca un punto de inflexión para la Unión Soviética. Y por lo tanto, estos discursos, esta celebración, este desfile militar que van a hacer en Moscú es muy importante y todo el mundo está tremendamente pendiente de qué va a decir Putin. Una teoría dice que lo que está tratando de hacer hoy, en estos momentos, es tratar de conquistar Mariupol, que es de la ciudad, el puerto en Ucrania, por el cual han estado combatiendo los últimos 2 meses. Hemos escuchado de los padecimientos increíbles de sus habitantes, cómo han tratado de hacer corredores para sacar a la gente, a veces ha resultado, otras veces no. En fin, ha sido una situación muy crítica. Hay militares, se estima que hay unos 2.000 militares ucranianos allí, y también algunos civiles. Por lo tanto, hoy se ha dado cuenta de que las tropas rusas ingresaron a la acería, en la cual era el último reducto de resistencia ucraniano en Mariupol. ¿Cuánto han avanzado? ¿Hasta dónde han llegado? No lo sabemos. Si van a lograr la rendición de los defensores, pero eso sería lo que idealmente Putin quisiera anunciar cuando haga su gran discurso y decir: hemos conquistado Mariupol al 100%, está en nuestras manos y ahora entramos en una nueva fase. ¿Cuál va a ser la nueva fase? También hay especulaciones. Habían quienes decían, bueno, es posible que en ese momento él declare la guerra, porque ahora está en una operación especial, pero podría declarar la guerra a Ucrania. Podría aprovechar la ocasión para decir: bien, hemos conseguido nuestros objetivos principales y en aras a la convivencia queremos cesar las operaciones militares, iniciar conversaciones, y habrá que ver cuáles serán los términos de esas conversaciones. En fin, está todo abierto, está todo por verse, pero hay una gran expectativa por este discurso. Oye, Raúl, eso me lleva a hacerte una pregunta que tiene que ver con básicamente la conmemoración. La conmemoración tiene que ver con la derrota de la Alemania nazi por parte
de las fuerzas de la Unión Soviética y también de los otros aliados. Y es bien interesante darle una vuelta a ver cómo se establece una victoria en los días de hoy. Tú, por ejemplo, lo veías antes y lo veíamos en los libros de historia y todos decían, bueno, había invasiones, se tomaba un determinado territorio, se cambiaban los mapas y pasabas tú a tener más poder del que tenía, hasta que de pronto empiezan a pasar cosas curiosas. Uno de los países más grandes y más poderosos militarmente del planeta no puede con un país chiquitito como Vietnam. Después ni la Unión Soviética ni Estados Unidos pueden con Afganistán. Y se tienen que retirar de ahí. ¿Cómo se producen los momentos en que un líder puede decir ganamos? Hoy. Bueno, tienes la victoria clásica, la más clásica yo diría es la victoria de Estados Unidos sobre Japón. Es decir, el emperador capitula y se reúnen sobre la cubierta de un buque y firman la rendición y ahí están estipulados, escrito por abogados, los términos exactos de la rendición de Japón, que dice que el emperador puede continuar en su sitio, pero que el ejército imperial va a quedar disuelto y va a ser reestructurado bajo el control de Estados Unidos, y Estados Unidos va a mantener fuerzas de ocupación en Japón, en distintos lugares. Eso es la capitulación, la rendición clásica. De ahí hay una cantidad enorme de posibilidades. Por ejemplo, tú señalaste Vietnam. Bueno, los norvietnamitas y el Vietcong invadieron, llegaron a Saigón y Estados Unidos no alcanzó a hacer sus maletas y en forma desesperada, en helicóptero, huyó, y después de esto hubo negociaciones y se establecieron los términos del acuerdo, que en algunos casos ni siquiera ha habido acuerdo. En Corea, la guerra de Corea, nunca llegaron a acuerdo, y de hecho todavía Corea está en un estado bélico, Corea del Norte y Corea del Sur, y con Corea del Sur, Estados Unidos, hay un armisticio, pero no han declarado una paz formal. Pero claro, si ninguna de las partes está combatiendo, ninguna de las partes está agrediendo, no pasa nada. Por lo tanto, hay ese tipo de situaciones, otras como las guerras que ha tenido Israel con sus vecinos árabes, a veces ocupa los territorios y permanece en ellos, otras veces se retira, y como lo hizo con Egipto, y firman un acta de paz y el asunto queda terminado con fronteras definidas. Pero en el caso de Cisjordania, por ejemplo, o en el caso de Siria, no se ha llegado a ese acuerdo y queda pendiente. De manera que cada guerra tiene sus modalidades, depende cómo termina, cuál es la correlación de fuerza, y en este caso habrá que ver, porque la situación es muy fluida en Ucrania, en parte porque está recibiendo una inyección formidable, pero formidable, de ayuda de parte de Occidente, y eso cambia los términos. Por supuesto que esto le presenta a Rusia una dificultad con la que no había calculado, que iba a tener río de ayuda militar y financiera a Ucrania, y eso fortalece su capacidad de resistir. ¿Cuánto podrá resistir? Eso también es una incógnita, como lo es la mayoría de las situaciones, de las evaluaciones bélicas en una guerra, pero dará por verse qué evaluación están haciendo los propios rusos, que obviamente no les ha ido bien en este conflicto. Es decir, el mero hecho que hayan hecho una ofensiva sobre Kiev, la capital de Ucrania, y después se hayan retirado de ahí y se hayan replegado sobre el este del país, ya te dice volúmenes sobre las dificultades que han encontrado. Sí, y yo te preguntaba sobre, básicamente, viendo un poco la proyección histórica que tú relataste, era relativamente sencillo, de acuerdo a lo que nosotros aprendimos en la historia, cuando alguien ganaba y cuando alguien perdía, digamos. Tú tenías al ganador en general, se quedaba algún tiempo en tu lugar, se llevaba cosas del país que había vencido a su propio país, o anexaba situaciones o propiedades que eran históricamente del vencido. Pero hoy día es muy curioso porque
fuera del caso que tú diste por Japón, que implicó además una bomba nuclear, 2 bombas nucleares, y una serie de cosas, lo que pasó con Alemania también, en la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, en 1945 se produce esta cese el fuego, y bueno, y hay toda una estructura de países que empiezan a reordenar los mapas y a ponerse de acuerdo cómo se rearma esta situación, para que todos salgan de alguna manera con algún poco de aire en sus pulmones. Porque tampoco es fácil dejar a un país humillado o total y absolutamente abatido, porque es caldero para una continuidad del problema. Entonces, en el mundo moderno, ahora con los aviones rápidos, con los misiles y con todas las cosas, es difícil detectar cuándo es evidente que alguien es derrotado y cuando alguien es vencido o gana la guerra, digamos. Claro, y en el caso, tienes toda la razón, y en el caso de Ucrania es más complicado porque en la medida que Ucrania tenga una línea de abastecimiento bastante robusta de Occidente, bueno, Ucrania puede, que además ha demostrado tener una capacidad de movilización que yo creo que los rusos inicialmente subestimaron a Ucrania, y lo subestimaron por la experiencia que tuvieron en la península de Crimea, donde les resultó bastante fácil ocuparla. Las fuerzas navales y el ejército ucraniano no combatió en Crimea, y no combatió, entre otras cosas, porque no estaba preparado para ello, pero porque también Crimea es de mayoría rusa, de manera que tampoco ellos se sentían tan motivados por la población. Ya distinto cuando entran a tu casa propiamente tal, claro, es decir, lo que es tu territorio. Y es muy distinto para un ejército pelear de local que pelear como en la península de Crimea, que si bien era parte de Ucrania, la mayoría de la población era ruso parlante. De manera que el ejército o Moscú o Putin pensaron de que esto iba a ser una repetición a lo mejor de lo que pasó en Crimea, y no fue así. Encontraron una resistencia mucho más sólida de parte de la población y de parte del ejército, y ahora con ese ejército que está recibiendo una inyección de ayuda. Por ejemplo, hoy día en el New York Times venía una información sobre la muerte de varios generales rusos, y según lo consigna el New York Times, la inteligencia, es decir, la ubicación de estos generales que estaban en campaña en Ucrania, generales rusos, le fue dada por la inteligencia estadounidense, y eso permitió matar a estos generales. Bueno, eso a lo mejor Ucrania no lo habría tenido por sus recursos propios, y ahora Ucrania está pidiendo artillería de largo alcance, cohetería, ha estado solicitando aviones, si se los van a dar o no, es algo que está por verse, pero la Ucrania que está enfrentando Rusia hoy día no es la Ucrania con la que presupuestó la guerra Moscú. Por lo tanto, las cosas cambian y habrá que ver cuán sólida es la moral de las tropas ucranianas, porque al final de eso depende. Mira, las armas son importantes, pero lo más importante es la voluntad de lucha, la moral de combate de un ejército. Si un ejército se siente desmoralizado o atemorizado, va a perder. Si uno tiene la moral alta y cree en la causa que está luchando, tiene buenas posibilidades de ganar. Oye, Raúl, tú mencionaste ese artículo en el New York Times. ¿Se comprobó eso de la muerte de los generales en Ucrania? Bueno, los rusos nunca han dicho que sí, pero las fuentes occidentales todas coinciden en que fue así. Los ucranianos lo dieron como una noticia oficial y lo han dado Estados Unidos, digamos, y la prensa estadounidense lo da por un hecho. Sí, es que eso... De hecho, algo que yo me hubiese imaginado, que si estuvieran vivos, estos generales habrían mostrado el rostro en algún momento, cosa que no han hecho. Sí, tú planteaste el tema del concepto de lo moral, de la disposición a combatir, a defender a tu patria, cualquier cosa. Esa situación, por supuesto que
es extraordinariamente relevante, sin duda, para la moral y para que uno siga resistiendo. Pero también es cierto, y voy a volver a un tema que hemos conversado antes, que los países, llamémoslo así, tienen conciencia de su imagen y ya con algunos ramillones en situaciones anteriores, yo no estoy tan seguro de que Putin tenga muchas ganas de pasar como el que trató pero no pudo. Sí, seguro, pero digamos, Putin es el gobernante. Sí. Rusia, pese a que se dice mucho que es un régimen autoritario, es una sociedad sofisticada, es una sociedad que si bien no hay libertad de prensa, la gente no puede salir a las calles a expresar sus puntos de vista. Lo vimos que en los primeros días de la invasión a Ucrania salieron rusos a protestar y a manifestar su desagrado por la invasión y fueron duramente reprimidos. Pero pese a que no existen esas formas de expresión, es un pueblo políticamente con mucha experiencia y sin duda que los generales, el ejército y en muchos niveles institucionales en Rusia el tema está siendo discutido. Habrá quienes están absolutamente de acuerdo y comparten la tesis de que Ucrania en la OTAN era una amenaza existencial para Rusia. Habrán otros que piensan, sí, es posible que hubiese sido difícil, pero no meritaba una invasión y los costos que esto está trayendo para nosotros. Se calcula que, digamos, esto le está costando, pero una cantidad enorme al Tesoro, al Ministerio de Hacienda ruso, y que, como pasa en muchas guerras, estos conflictos no se pueden sustentar indefinidamente por los costos que tienen. Sí. Y bueno, si Estados Unidos está dispuesto a hacerle donaciones, pero exponenciales, enormes, a Ucrania, imagínate, 33.000 millones de dólares para los próximos 5 años. Bueno, eso le cambia el rostro y fortalece los músculos de Ucrania, algo con lo cual probablemente Rusia no contaba. Bueno, vamos a estar atentos a lo que suceda después de este día de conmemoración, que es muy sentido, ojo, es muy sentido en Rusia. Tú has visto que todos los años, los 9 de mayo, hay algún flachazo de manifestaciones, por cierto, desde el despliegue de los grandes armamentos que tienen y todo eso, pero sobre todo hay un sentido muy popular de victoria histórica en eso. No es un día cualquiera para el pueblo de Rusia, digamos. No, absolutamente. Fue una batalla por la supervivencia y lograron una victoria abrumadora en condiciones increíblemente adversas y para la cual pagaron un precio en sangre absolutamente descomunal. De manera que el orgullo y el sentimiento de amor patrio que ellos sienten en ese día es perfectamente comprensible. Sí. Bueno, Raúl, muchas gracias. Nos encontramos mañana. Que te vaya muy bien. Igual, chao.